Bienvenidos a nuestra sesión Romero Pregunta, un espacio destinado a resolver preguntas sobre nuestra cocina tradicional colombiana y hábitos alimenticios. Para hoy, nuestras inquietudes son dulces y saladas. Y para resolverlos, nos acompaña el profesor Isaías Arcila y nuestra compañera Romelia. Con respecto a la pregunta de dónde sale la panela, Te contamos que la panela es extraída de la caña de azúcar, que es un tipo de planta que viene de Asia. Esta planta se siembra cuando ya está a punto de la cosecha, se corta, se muele, del jugo que se extrae se pone a cocinar y una vez que se cocina se empieza a hervir y empieza a perder agua o humedad, se va pasando por un fogón que tiene 8 pailas gigantes. gigantescas. Exacto, y se va pasando de una paila a otra y cada paila tiene una temperatura distinta. Cuando llega la última paila ya está muy espesa, casi como un arequipe, muy espesa, y se pasa a unos cajones de madera y se le da la forma que tiene. Dependiendo también de la región donde estemos, Romelia, hay panelas redondas, hay panelas triangulares y hay panelas cuadradas. Hay panelas de libra como las que tenemos en Antioquia y hay otras que vienen de kilo o mucho más grandes. ¡Wow! ¡Qué interesante! Así es. Siguiente pregunta, Romero. Muy interesante. Ahora cuéntenos, ¿cómo se extrae la sal? Bueno, Romero, esa es una pregunta muy interesante y muy importante porque la sal está en todas nuestras cocinas y nunca nos preguntamos de dónde viene, Romelia. ¿Tú sabes? Viene de varias partes. Así es. Hay muchos tipos de sal, pero las dos que empleamos con mayor frecuencia en la cocina es una que se extrae por evaporación del agua salada del mar o porque hay salinas alrededor de cerca pues a las playas o lugares donde entra el agua del mar y cuando se va deja rastros de sal. La otra manera de extraer sal, Romelia, es por las minas. Recordemos que en sí la sal es un mineral, es una roca. Sí, señor. Entonces, de ahí que hayan algunas catedrales de sal en lo profundo de la tierra en distintas partes del mundo, no solamente en Colombia. Y esas catedrales o esas esculturas que hay dentro de esas cuevas están hechas de sal, porque se deja tallar. La sal también tiene características nutricionales y es indispensable para el desarrollo de la vida. Así es. La verdad no lo sabía. Ahora, cuéntenos por qué es importante la panela para las familias antioqueñas. Importante en nuestro departamento porque ha sido un eje o motor de desarrollo de las economías locales y las economías de algunas asociaciones comunales. Recordemos que muchos trapiches no son de una persona en particular, sino de comunidades en las cuales toda una vereda siembra cada persona en su lote una cosecha de caña, pero a la hora de prender los fogones y de prender la molienda, es decir, el trapiche como tal, donde se muele la caña y se extrae el jugo de la caña, eso es un trabajo comunitario. Y se dividen por las familias dependiendo de la cantidad de caña que llevan, el número de pares de panela correspondiente o de cargas de panela correspondientes a las labores realizadas o a la caña cosechada y llevada hasta el trapiche. Ahí hay diferentes tipos de trabajos, está el cortero de la caña, está el carguero, está el que menea las pailas, el que las marca, el que las echa en los cajones, el que empaca y obviamente el que lleva a la distribución. Ha sido un elemento muy preponderante en nuestra cocina porque hay diferentes recetas también que se preparan con él, con este producto. Chicos, detrás de cada panelita por la mañana hay trabajo comunitario. Así es, Romelia. Siguiente pregunta. ¿Y hay algo particular en el uso de la sal en Antioquia? ¡Uy, qué difícil! Esa es difícil, porque resulta que la sal cumple muchas funciones y algunas son muy similares en distintas culturas del mundo. Y eso ni qué decirlo de nuestras culturas colombianas.
La sal tiene una función preservante en lo que se refiere a alimentos, entonces hay alimentos que se conservan en salmueras. También en lugares que son muy cálidos y no se tienen sistemas de refrigeración como las neveras, la carne se sala y se pone a curar al humo o al sol. También se utiliza para curar heridas y para alimentar ganado. Hay muchos tipos de sales, como habíamos dicho. Hay algunas sales que están mineralizadas para darles mucha más nutrición a los animales o sobre todo a los vacunos. También se utiliza para mejorar el sabor de las leches agrias para hacer tortas o para hacer algunos quesos cortados o dulces cortados también con algo de sal porque recordemos que cuando hacemos algo que es dulce tendemos a echarle un toquecito de sal para mejorar o aumentar el sabor dulce. Porque la sal es el alma de la comida. Así es, y es muy importante medirnos con las cantidades de sal a la hora de preparar un alimento, porque si bien es indispensable para la vida, para el desarrollo de la vida, es también dañina si se consume en excesos. Por favor, profesor Isaías. Compañera Romelia, cuéntenos, ¿el antioqueño es dulce o de sal? Y hay una investigadora de la zona cafetera que se llama Rosa Elena Macía Mejía, que tiene una frase que me parece muy bonita y dice que somos salidulces. Porque en realidad cuando hablamos de preparaciones agridulces a veces no son tan agrias, pero sí tenemos preparaciones salidulces y también lo echamos de ver mucho en los casados. Y los casados son esas mezclas de dos productos que son muy diferentes, pero se unen para dar un nuevo sabor. Por ejemplo, comer quesito con bocadillo. Delicioso. O echarle en algunos casos queso a las sopas. Panela a la mazamorra. Y panela a los frijoles. Recordemos que hay zonas de Antioquia donde se les echa panela, dulce de bocadillo o de otras frutas, miel o bocadillo como tal a los frijoles. Así es. Bueno, Romero, nos despedimos. Así es, Romero, feliz día, gracias por invitarnos. Agradecemos al profesor Isaías y a nuestra compañera Romelia por resolver nuestras preguntas. A ustedes también muchas gracias por seguirnos y los invitamos a ver nuestro próximo capítulo de Romero Pregunta.